Hola, hola, yo soy Sara y Mendoza. Mi nombre es Daniela Ramos, Y yo soy Sara Cortés. Bienvenidos a Quien Dijo Miedo. porque donde hay un enredo, Entramos sin miedo. Y bueno, hemos llegado al final de esta serie que hicimos acerca de Daniel Camargo Barbosa, el Charito de Charquito, uno de los asesinos en series más peligrosos de Colombia y de Latinoamérica. Pero recordemos un poco acerca de lo que fue la historia de Daniel Camargo. claro que sí, Daniel Camargo Barbosa nació en Anolaima, Cundinamarca. Tuvo una infancia que se podría decir difícil. Su madre murió cuando era un niño apenas. Quedó a manos de su padre y de su madrastra, quien lo golpeaba. Su madrastra lo humillaba, lo vestía de niña, lo llevaba al colegio y de esta forma sus compañeros también se burlaban de él. Luego de un tiempo asistí al Colegio León 13, donde veía cómo los sacerdotes violaban a sus compañeros. Digamos que todo esto lo marcó mucho y lo llevó a desarrollar un gran resentimiento contra la iglesia y un gran resentimiento en particular hacia las mujeres, pero él busca dejar todo esto de lado unos años después y se casa. Se casa, pero creo que aquí es donde entra el mayor punto de inflexión de Daniel Camargo Barbosa, porque él descubre que su esposa, un día que sale a trabajar, le está haciendo infiel con otro hombre. Creo que este es el mayor punto de inflexión y el que lleva a Daniel Camargo a cometer todos estos actos tan atroces. Inclusive su apodo lo vale desde su primer crimen, que fue en la vereda El Charquito, en Suacha, en donde cometió al menos violaciones y asesinatos de 17 niñas. Bueno, además tenía una secuaz, quien era Isabel, la dama de azul, ¿no? Sí, digamos que ella le ayuda a cometer muchos crímenes, lo ayuda a conseguir víctimas, además de una manera muy fea, pero bueno, tienen que ver los otros capítulos para enterarse Sí, de claro la que historia sí. completa. Pero dado eso, lo capturan, es su primera captura, pero lo dejan libre por falta de pruebas. Sí, claro. No, y además por buen comportamiento, ¿no? Ujú. Es así como se va a la costa, a nuestra querida costa Caribe en Colombia, y allí empieza a cometer otra serie de asesinatos. Allí también es arrestado. Él pasa muchísimo tiempo en la isla Gorgona y él escapa. Pasa por Carlos Solís. Sí, al igualmente es que el hombre también es capturado en Ecuador después de haber cometido también distintos crímenes. Debemos recordar que hizo que el panorama en Ecuador, no solo mediático, porque todos los medios estaban hablando de él, sino en general la población empezaba a tener miedo. Las mujeres no podían salir a las calles porque tenían mucho miedo de lo que pasaba. O sea, él en Ecuador logra asesinar y violar a más de 150 mujeres. Y pensaban que era una banda, ¿no? De criminales, no que era solo Carlos Solís. Sí, claro. Y al igualmente es que el hombre tiene 16 años de cárcel, que es como la pena máxima en este tiempo. Allí, antes de cumplir su condena, 2 años antes, es asesinado por Giovanni Noguera, uno de los sobrinos de tantas víctimas. Yo creo que ese es el desenlace que nos lleva a lo que vamos a hacer en este episodio, que para mí es uno de los episodios Sí, más claro. significativos, pues ya para cerrar como con broche de oro la historia. Y es que el día de hoy invitados muy especiales que nos van a hablar desde una perspectiva mucho más judicial y una perspectiva psiquiátrica sobre cómo funcionaba la mente detrás del criminal más buscado durante un tiempo en Ecuador y en América Latina, Daniel Camargo Barbosa. Mi nombre es Marlon Rance Mendoza. Yo soy investigador criminalístico de la Fiscalía General de la Nación, adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación, con una experiencia de 19 años. Como profesional, soy contador público y soy abogado y tengo un posgrado en investigación criminal. En este orden de ideas, basándonos en el caso de Daniel Camargo Barbosa, desde una perspectiva de investigador criminal y como abogado,
¿Cómo se llega a determinar el grado de responsabilidad penal, especialmente considerando aspectos como la imputabilidad por trastornos mentales? Bueno, desde la óptica criminal, ¿sí? O de la criminalística, haciendo un poquito de historia, los hechos suceden en la década de los años 50 hasta la década de los años 70, si no estoy mal, ¿sí? En esa época se carecía de muchas de las técnicas científicas de las que hoy contamos en la Fiscalía o en las distintas policías judiciales que tiene nuestro país, ¿sí? Para la época existía el F2, que era la Policía Nacional, pero no tenía una unidad de criminalística como tal. Entonces, no existía en su momento una técnica que es la entrevista forense, que es en la cual se puede entrevistar o interrogar a la persona para determinar su grado psicológico o su grado de imputabilidad respecto a lo que él puede alegar, ¿sí? De que si él tiene un trastorno mental, ¿qué tanto se puede comprobar mediante unas pruebas? Hoy en día también tenemos el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que él es el encargado de realizar muchos de estos tests a estas personas para determinar el grado en el cual se encuentra la persona psicológicamente afectada. Estas pruebas en juicio son las que la Fiscalía va a soportar para determinarle al fiscal y al juez si la persona es o no es un inimputable. Continuando como por la misma línea de las perspectivas judiciales, ahora y antes, digamos que ¿cuáles son los elementos que pesan más para el momento en el que se dicta una condena? Bueno, los elementos que pesan más, pues hoy en día son los elementos materiales probatorios o evidencia física, ¿sí? Para la época que era la década de los años 50, no se contaba con una policía judicial. Digamos así, la policía judicial prácticamente nace en nuestro país en el año 77, ¿sí? Con el DIPEC, que era la División de Investigación de Policía Judicial y Estadística. Esta evoluciona y pasa a ser el CIC, que es el Cuerpo de Investigación Criminal, que finalmente se convierte en la DIJÍN de la Policía Nacional. Y finalmente, en el año 91, con la Constitución de 1991, nace la Fiscalía y se crea el Cuerpo Técnico de Investigación, ¿sí? Con ellos comienzan a nacer la parte forense en nuestro país, la investigación criminal, el manejo del lugar de los hechos, que es tan importante en estos casos. ¿Por qué? Porque en el lugar de los hechos, el lugar de los hechos solo se obtiene una vez, que es el momento en el que se hace la inspección, ¿sí? Todo lo que se pueda recolectar en su momento, como prendas, fluidos, elementos que lleven a probar si la persona estuvo o no estuvo ahí. Hoy en día contamos con la genética, las pruebas genéticas, sobre todo en fluidos corporales como el semen, la saliva y la sangre. Y también la evidencia traza, la cual es aquella que puede quedar en las uñas de las personas, ¿sí? Cuando se defiende de sus agresores. En estos casos en particular, cuando hablamos de violencia sexual, las personas tienden a defenderse y en sus uñas van a quedar células epiteliares, o sea, pedacitos de piel de su agresor. Esos pedacitos de piel son tomadas y se pueden hacer perfiles genéticos, que hoy en día son pruebas que ayudan a determinar si la persona o no estuvo en el lugar de los hechos. Para la época en la que sucedieron los hechos no se contaban con esas técnicas, no se contaba con los sistemas que tenemos hoy para cruzar información respecto a los casos que se van ocurriendo en distintas ciudades, en distintas poblaciones. Eso ayudaba o dificultaba para su época la investigación. Esos elementos son los que un fiscal va a llevar a juicio y con los que va a ayudar a probar su teoría del caso para llegar a una condena. Para la época de los hechos, me imagino yo que las evidencias más importantes que se podían recolectar en su momento eran testimonios,
entrevistas de las personas, de los locales, de los residentes del lugar, pruebas como físicas, como prendas, ¿sí? Ropa, y algo muy importante, siempre en las conductas psicológicas de estas personas, ellos tienden a dejar en el lugar de los hechos, en la escena, un elemento suyo y a llevarse un elemento de la persona. En muchos casos ellos tienden a llevarse ropa interior, la ropa que llevaba la víctima, un gancho, una cadena, y esos elementos son los que en su época ayudaban a determinar si la persona estuvo o no estuvo en el lugar de los hechos. En los apartes de la historia del indiciado que hoy del que hoy estamos hablando, él siempre cargaba con un maletín negro, y en ese maletín cargaba ropa de las muchachas o de las mujeres a las cuales había agredido, porque ellos siempre tienden a llevarse como un recuerdo de la escena. Bueno, ¿usted qué opina desde una perspectiva, por supuesto, judicial, sobre el hecho de que solo le hayan dado 16 años de cárcel? Hoy en día, pues la justicia ha cambiado un poco, ¿no? Hay que mirar que para la época, de todas maneras, éramos naciones que hasta ahora estábamos empezando nuestra vida jurídica, ¿sí? Tendríamos un poquito más de 100 años de existencia en el mundo, ¿sí? Éramos naciones en vía de crecimiento. Estábamos hasta ahora formando nuestros códigos penales, nuestros códigos civiles, ¿sí? Creando nuestras leyes, y siempre tomábamos de referencia los códigos penales y los códigos civiles de otras partes del mundo, ¿sí? Las penas siempre en esta región han sido más bien bajas. Hoy en día, sobre todo en Colombia, se han incrementado un poco, ¿sí? Sabe que la pena máxima en Colombia eran 60 años, y la persona debe ser juzgada bajo la ley que en ese momento que está establecida en el ordenamiento jurídico de la nación. Para la época penosamente eran 16 años. Nosotros en nuestros ordenamientos jurídicos, inclusive en la actualidad, tratan las penas por hechos. O sea, nosotros acá no es como en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos, donde usted por cada homicidio hay una condena y la suman. Acá siempre es una sola condena, mate una persona, mate dos, mate tres. Eso todavía sigue pasando hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico. No, las penas no son acumulativas, y se tiende a juzgar solamente como en cantidad, un solo juicio por todo lo que la persona ha hecho. Y son penas realmente bajas para el daño que puede estar haciendo esta persona ante la sociedad. ¿Qué lecciones consideraría que deja este caso para el manejo judicial de los crímenes seriales, de los asesinatos seriales, no solo en Colombia, sino en América Latina? Nos dejaron muchas enseñanzas, ¿sí? Como yo le digo ahorita, en su época éramos naciones más bien jóvenes, ¿sí? Hemos venido evolucionando, nuestros sistemas judiciales han venido evolucionando, nuestras policías, nuestras tácticas, nuestros cuerpos de investigación y criminalística, todo ha venido evolucionando a través del tiempo. Sí se ha aprendido mucho, sobre todo acá en Colombia ha habido mucha capacitación de parte, por lo menos, de Estados Unidos en la parte criminalística, ¿sí? Por lo que acá hay un alto índice de criminalidad. Los manuales, los sistemas y toda aquella técnica que se ha recopilado a través del tiempo, de la experiencia de estos casos, ha fortalecido a los cuerpos de policía judicial actuales, SIJIN, DIJÍN y CTI. Se han aprendido técnicas nuevas en balística, en política criminal, en perfilamiento, que para la época no existía. El perfilamiento de una persona o de un indiciado es muy importante, porque es el que nos ayuda a determinar aspectos de las costumbres de la persona, ¿sí? Cómo es la conducta de este individuo, si se trata de un solo individuo, si se tratan de varios, y este individuo cómo actúa. Por lo general, los psicópatas o las personas que son seriales, que son asesinos seriales,
ellos dejan patrones de conducta, ¿sí? Siempre comienzan a atacar personas de una misma raza o de una misma edad, de una misma característica. En este caso eran personas jóvenes, niñas jóvenes, por lo menos en un caso actual, el caso de Garavito, ¿sí? Que él sobre todo atacaba a niños varones, ¿sí? En este caso era lo contrario, atacaba a niñas menores de edad, inclusive. Él a través del tiempo iba como bajando la edad, empezó con mujeres jóvenes, después adolescentes y finalmente termina prácticamente con niñas. Entonces ahí uno va perfilando a la persona, qué patrones, qué conductas tiene para poderse hacer un perfil psicológico del individuo con el que se está tratando. Todo eso se ha aprendido a través del tiempo y a través de todos estos casos que han servido, hoy en día se estudian en las escuelas de criminalística. Son casos que se van a estudiar, qué se podía haber hecho, qué se hace, qué se debe hacer a futuro, cómo se puede mejorar la técnica en la recolección en el lugar de los hechos, o cómo se puede hacer para no contaminar por parte del policía judicial el lugar de los hechos para no dañar las pruebas. Todos estos casos han ayudado mucho porque gracias a todo esto que ha sucedido penosamente, los cuerpos de investigación se han fortalecido y hoy en día hay muchas investigaciones buenas. Hace falta mucho, todavía nos hace falta mucho, pero vamos por buen camino. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Y que hayan entendido un poco más acerca de la mente criminal de Daniel Camargo Barbosa. Hoy cerramos esta serie de Daniel Camargo Barbosa, el sádico del charquito, así que no se desconecten y coméntenos qué les gustaría ver en el siguiente episodio. Sigan súper conectados aquí en ¿Quién dijo miedo?